Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es José Norberto Ventura Martínez, soy integrante del equipo número 16 y pertenezco a la delegación de Nuevo León. He decidido empezar este video con una pequeña introducción, espero sea de su agrado, y en donde yo presentaré un pequeño parteaguas para poder comenzar con esta maravillosa historia que es México. Muchas veces nosotros nos encontramos con la disyuntiva de ver y analizar solo desde cierto punto de vista, puede ser derecho o izquierdo, y en base a eso sacar una propia conclusión. Lamentablemente esa no es la mejor forma. Hemos aprendido a lo largo de estos últimos años que si en verdad se quiere analizar la historia de nuestro país, debemos de ver diferentes puntos de vista. Y bueno, por si fuera poco, tenemos que aplicar eso a nuestro país, si es que nosotros queremos mejorar como ciudadanos para en un futuro no cometer los mismos errores. ¿Cómo empezó México? Bueno, México comenzó como una colonia de España. Empezó con la Guerra de Independencia, muchos problemas a lo largo de 10 años. Cuando logró la independencia, el primer problema que se enfrentaron los nuevos ciudadanos de nuestra nación fue: ¿qué hacemos? ¿Empezamos con un imperio, el imperio mexicano, o con una república, basándonos en lo que ha ocurrido en Francia? Claro, en esa época. Se decantaron por lo que es la república. Pero después, ¿qué ocurrió? Por un lado estaban los centralistas y por otro los federalistas. Los centralistas, los primeros, creían en que el poder debía ser dirigido desde el centro del país. Más que nada, ¿por qué? Porque muchas veces los pueblos, que eran en su mayoría lo que estaba abarcando México, no tenían todavía la instrucción ni el conocimiento para poder sacar adelante a su localidad. Se veían muy débiles, se veían temerosos y muchas veces había riñas entre ciudades, entre pueblos. ¿Por qué? Porque en realidad no se veían como una sola nación. En cambio, los federalistas veían que esa misma razón, las diferencias, debían ser usadas como beneficio y así juntos, de forma soberana, trabajar por la nueva nación. Hubo muchos dimes y diretes a lo largo de esos años, que van más o menos de 1822, 23, 24, en el cual se iba decidiendo con la Constitución, que tenía tintes tanto centralistas como federalistas, que afortunadamente se fue decantando por el federalismo. Dentro del federalismo podemos encontrar a Ramos Arizpe y en cambio con los centralistas encontramos a Fray Servando Teresa de Mier, ambos liberales, ambos excelentes personajes de la historia mexicana, pero que debido a las circunstancias y a la vida en la cual ellos se desenvolvieron, pues uno decidió irse por el camino centralista y el otro por el federalista. El siguiente problema que se enfrentó México era quién va a dirigir a nuestra nación. Durante más de 100 años hubo problemas, pugnas, guerras, traiciones. ¿Por qué? Porque no creían en un solo modelo. Alguien podía venir y presentar su propuesta, pero lamentablemente sus compañeros o sus adversarios no lo veían con buenos ojos, lo que hacía que tarde o temprano cayera. No es necesario comentar todos aquellos que fueron traicionados o asesinados o exiliados del país. Luego podemos encontrar Gómez Farías, aquellos que pelearon por el liberalismo, claro, Benito Juárez, que se enfrentó a muchísimos problemas,
a través de la Guerra de Reforma, y ni qué decir con respecto a Maximiliano de Habsburgo, que durante su segundo imperio, el segundo imperio mexicano, trajo cosas muy buenas, porque a pesar de que había sido traído por los conservadores, resultó ser muy liberal. Terminando esa época, vino de nuevo Benito Juárez, lamentablemente falleció, y por más de 30 años estuvo en el poder el general Porfirio Díaz. Muchas personas lo ven como un demonio. Yo en lo personal prefiero verlo como una persona que buscaba siempre el progreso de nuestro país. Tal vez la manera con la cual él llegó al poder y con la cual él se mantuvo por más de 30 años puede ser que le reste algunos puntos, pero es indudable que él trajo un gran progreso, un gran avance a través de todas las fábricas, todas las empresas, el ferrocarril, líneas de luz, que ayudaron en muchísima cantidad a nuestro país. Él definitivamente fue un punto muy bueno, pero que lamentablemente otros no podrán pensar de esa misma manera. Porfirio Díaz se ayudó mucho de los científicos. Los científicos eran aquellos intelectuales que posteriormente iban a estar en el partido de Unión Liberal, que lo iban a apoyar y que desde el punto de vista de ellos iban a ser los sucesores de Porfirio Díaz. Posteriormente, a principios de los 1900, encontramos a un Bernardo Reyes que había llevado a Nuevo León y a Coahuila a ser un estado poderoso, con muchas industrias, el ferrocarril, y que de hecho él se vio a sí mismo como el sucesor. Lamentablemente eso hizo que hubieran pugnas entre científicos y Bernardo Reyes. Y bueno, Porfirio Díaz decidió mandar a Bernardo Reyes a Europa. ¿Para qué? Para que así hubiera, desde el punto de vista de Porfirio Díaz, un enemigo menos para la sucesión presidencial. Lamentablemente, los que acompañaban a Bernardo Reyes no se quedaron de brazos cruzados, decidieron irse con las ideas de Francisco I. Madero, personaje que a través de la revolución logró terminar con más de 30 años del porfirismo. Y bueno, aquí viene igual una parte muy fea de nuestra historia. Hubo asesinatos, Huerta, Villa, Zapata, hasta que llegó Obregón para tratar de traer cierta estabilidad. Y bueno, como última parte, encontramos la Guerra Cristera, que de 1926 hasta 1929 encontramos que fue el punto más álgido, ¿sí?, entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Una guerra que muchos podrán ver conveniente para el Estado mexicano o para la Iglesia Católica, dependiendo del punto de vista que ellos tengan, recordando que no existen los buenos y los malos, sino personas que al final de cuentas vivieron bajo ciertas circunstancias y que creyeron trabajar en lo que era mejor para ellos, para su familia y para la sociedad. Espero les guste y recuerden, compañeros, dormir poco y estudiar mucho, que nuestro país nos necesita a ti y a mí. Muchas gracias. Nos encontramos con un hidalgo fuerte, aguerrido, que luchó y que empezó la lucha de independencia en 1810. Posteriormente llegó Morelos y Vicente Guerrero, que con el abrazo de Acatempan logró consumar la lucha de independencia. Después, tanto federales como centralistas lucharon por un mejor México. Por un lado estaba Ramos Arizpe y por el otro Fray Servando Teresa Mier.
Afortunadamente, los federalistas fueron los que lograron vencer y sacar adelante la soberanía de cada uno de los estados de la República. Una de las ventajas de que el federalismo ganara sobre el centralismo fue la separación de los poderes en tres, la soberanía de los estados de la República y que cada estado contara con un gobernante y cada municipio con un presidente municipal o alcalde. También se crearon los congresos representados por diputados y con ellos, tanto gobernador y diputados, la Suprema Corte de Justicia del Estado, que con los tres conformaban los tres poderes de la entidad federativa. Posteriormente, Juárez llega al poder y con él muchísimas reformas que beneficiarían a México, pero que afectarían negativamente a la iglesia y a la milicia. Con él, la defensa de la patria estaría Mariano Escobedo, quien con su ejército del norte ayudaría a Benito Juárez. Con el fallecimiento de Benito Juárez, el general Porfirio Díaz toma el poder por más de 30 años. En él, las empresas crecieron, el ferrocarril llegó, la energía eléctrica llegó a las calles y definitivamente la sociedad vio con buenos ojos esto, al menos durante la primera parte de su porfiriato. Con el paso del tiempo, hizo que los pueblos se convirtieran en ciudades y que, por ejemplo, el norte brillara con gran potencia debido a las grandes industrias como por ejemplo la acerera, que llegó al área de fundidora de lo que actualmente es un parque. Es importante mencionar hasta dónde llegó México. Lamentablemente, los problemas empezaron porque Bernardo Reyes quería el poder, algo que los científicos no iban a permitir. Los problemas llegaron a Díaz, lo que hizo que éste se fuera a Francia para ya nunca más volver. Durante este periodo, que se llama la Revolución Mexicana, muchísimos caudillos pasaron por la silla presidencial, unos asesinados, otros traicionados o ambas cosas. Posteriormente, Venustiano Carranza, con la Constitución de 1917, logra dar un gran impulso y empuje a México a nivel internacional. Lamentablemente eso no fue visto con buenos ojos por la Iglesia, porque le quitaban aún más los beneficios que le habían quitado antes en la Reforma, lo que ocasionó que en 1926 estallara la Guerra Cristera, que duró 3 años y que finalmente el presidente Plutarco Elías Calles hizo que las cosas mejoraran.